Estamos por terminar el capítulo 4. Hoy vamos a terminarlo. Y es el noveno de una serie de problemas que hemos estado viendo. Estos primeros nueve problemas están muy relacionados unos con otros. El que vamos a ver hoy es el problema, el pecado de la arrogancia. Y en uno de los textos de lo que vamos a ver hoy dice, los exhorto, sean imitadores míos. Sean imitadores míos. Pablo poniéndose como un ejemplo. Habían olvidado que la vida cristiana demanda humildad. Y eso es lo menos que tenía en esta iglesia de Corinto. Lamentablemente, hemos dicho, es una iglesia muy bendecida por el Señor, dotada de dones espirituales abundantes de muchos tipos. Y era una iglesia que tenía de todo. No solo de parte del Señor, sino también materialmente tenían de todo. Esto que vamos a ver hoy está en 1 Corintios capítulo 4, desde el versículo 10 al 21. Y yo quisiera leer la base bíblica completa porque nos da una panorámica. Lo que estamos haciendo ya no es muy común que se hagan las congregaciones, y es un estudio expositivo. Es tomar una carta de la Biblia o tomar un libro de la Biblia y llevarlo en orden, viendo todo su contexto y viendo todo lo que esa carta o todo lo que ese libro nos quiere enseñar, abriendo todos los temas que quiere abrir la carta y desarrollándolos. Eso ya no es muy común. Se llama un estudio expositivo. Así que vamos a ver estos versículos y dice, nosotros somos necios por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros sois distinguidos, mas nosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todo. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os exhorto, sed imitadores míos. Por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes, en cada iglesia. Y algunos se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a vosotros, pero iré a vosotros pronto, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino su poder, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Este es el contexto del pasaje de hoy. Está en este momento Pablo cerrando un gran ciclo de temas. Yo quisiera que viéramos todos los temas que hemos visto ya desde el inicio. Quitando la introducción, empezó con divisiones, traición a la gran comisión, traición a Jesucristo. La temática completa de estos 9 temas es divisiones, conflictividad entre ellos, problemática causada por hacer jerarquías dentro de la iglesia, cosa que nunca Dios pensó que en el cuerpo de Cristo hubiera jerarquías. Dentro del cuerpo de Cristo hay diversidad de dones, hay diversidad de tareas, hay diversidad de funciones, pero no jerarquías. Las jerarquías son creación del hombre. Y está bien, las congregaciones necesitan cierto orden administrativo,
Y eso lleva a crear, de alguna manera, jerarquías, pero no desde el punto de vista de Cristo. Sin embargo, ellos habían causado divisiones, ni siquiera entre los líderes, como Pablo, Apolos, Pedro, había tales divisiones. Eran producto de los mismos hermanos de la iglesia local de Corinto. Y hemos dicho, qué bueno que Pablo escribió una carta así, qué bueno que existió una iglesia. O sea, mal por ellos, pero bien para nosotros, para que en la Biblia haya quedado el registro de una congregación de la era de la iglesia, no de Antiguo Testamento, de la era de la iglesia, conflictiva, problemática, muy similar a todo lo que existe hoy en día. Nosotros mismos como seres humanos somos complicados, somos difíciles de entender. Y eso mismo lo llevamos a donde nos reunimos ya como cuerpo de Cristo. Así que divisiones, traición a la gran comisión, soberbia, humanismo filosófico. ¿Por qué? Porque admiraban demasiado la elocuencia, la argumentación filosófica, el debate, lo admiraban mucho. Y era el contexto griego y romano el que ellos tenían para admirar todo eso. Sin embargo, todo era producto de una carnalidad y de un descuido de su vida espiritual. Y el prejuicio los hacía capaces de juzgar a todos, internamente y externamente, juzgar a las demás iglesias como iglesias donde Dios no se manifestaba, iglesias frías, iglesias sin vida. Ese era el tipo, y lo vamos a ver a lo largo de toda la carta, como basado en el mal uso de los dones espirituales, ellos llegaban a ser tan prejuiciosos de todos los demás. Y finalmente, la arrogancia que se ve desde un inicio con la soberbia, Pablo necesita ser muy tajante para detenerla. Todo es un conjunto de temas alrededor de las divisiones. Así que empecemos. Dice, nosotros somos necios por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Aquí lo primero que quiero notar en las siguientes oraciones es que hay una gran ironía. No es que realmente Pablo fuera un necio, y menos también que los hermanos de la iglesia de Corinto fueran prudentes. Aquí está diciendo lo opuesto a lo que realmente está sucediendo. Eso es ironía. Y se dice algo en sentido irónico para remarcar que algo no está bien. Aquí no es para que los creyentes de Corinto dijeran, a Pablo nos está alabando porque somos prudentes. No, Pablo está diciendo todo lo opuesto, entiendan. Entonces, al agregarle la palabra como, solo lo estoy haciendo para darle el sentido de ironía que tiene. Nosotros, como necios por amor de Cristo, así nos consideran, así nos ven por predicar el mensaje de la cruz. Y si no, podemos ver en Hechos 17:28. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Pablo, centrándose en la predicación del mensaje de Cristo, era considerado por la erudición del lugar, por la academia del lugar, era considerado como un necio, como un tonto, como un palabrero, como un charlatán. ¿Y Pablo qué dice de los hermanos de Corinto? Vosotros, al contrario, ustedes son considerados prudentes en Cristo. Así los ven. Incluso pasan por sabios cuando realmente no lo son. Segunda Corintios remarca, y también es una carta escrita al mismo grupo, porque vosotros, siendo tan sabios, y ahí está otra vez el sentido sarcástico, irónico, vosotros siendo tan sabios, con gusto toleráis a los insensatos. ¿Qué clase de sabiduría?
que con gusto tolera la insensatez. Pero así necesitaba ser tratada esta congregación, porque se había inflado demasiado. Se había inflado demasiado. Nosotros, débiles, mas vosotros, fuertes. El mismo sentido irónico. Nosotros como débiles. ¿Por qué? No es que seamos débiles. Nosotros decidimos presentarnos ante ustedes como débiles por amor. Ya vimos que Pablo escribió, y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor, en 1 Corintios 2:3. Vosotros, mas vosotros fuertes, pero no lo son. Aunque saben, así realmente quisiéramos ver, es el sentido que está diciendo Pablo, así quisiéramos verlos, pero en Cristo, fuertes en Cristo, pero no lo son. En 2 Corintios 13:9 dice, pues nos regocijamos cuando nosotros somos débiles, pero vosotros sois fuertes. También oramos por esto, que vosotros seáis hechos perfectos. Ese era el deseo. Estos regaños, estas llamadas de atención de Pablo, no tienen el propósito de dañar la autoestima de los hermanos. Hagamos a un lado la autoestima. Los hermanos estaban pecando y al pecado hay que ponerle el nombre correcto que tiene, pecado. Y cuando se necesita, hay que llamar la atención. Hay que llamar la atención. No hay que tener tanta delicadeza con no dañar ni lastimar la autoestima del hermano. No. Si está pecando, con mucho amor, pero con firmeza, hay que llamar la atención. Y Pablo lo estaba haciendo. Por eso estaba usando aquí la ironía. Vosotros sois distinguidos, mas nosotros sin honra. ¿Cómo así sin honra? ¿Sin honra de parte de quién? Sin honra de parte del mundo. Pero no nos importa. Porque delante de Dios sí tenemos honra. Pero vosotros, distinguidos. Pero ¿quién es el que le está dando a ustedes los elogios? ¿Quién les está dando a ustedes la distinción? ¿Es Dios? No, es el mundo. Dense cuenta. Ustedes son distinguidos ¿para quién? Para el mundo. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y aquí, por favor, entiendan, no estamos hablando de volvernos enemigos de las personas del mundo, porque por ellos vino Cristo a morir. Estamos diciendo ser enemigo del sistema mundial de Satanás, del sistema que prevalece en el mundo gobernado por Satanás. De eso debemos ser enemigos, no de los pecadores que están en el mundo, porque a ellos nos mandó Cristo a predicar el evangelio. Y por ellos es que Pablo se hizo débil, se hizo como sin honra, por amor a ellos. Igual debemos ser nosotros. Por amor al que todavía no ha conocido a Cristo, debemos hacernos como débiles. Hasta el momento presente, pasamos hambre y sed. Andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Por lo que parece, los hermanos de Corinto ni siquiera habían percibido los sufrimientos que les estaba tocando pasar a estos líderes que les estaban enseñando, que los estaban instruyendo, que los estaban discipulando constantemente, de cerca o de lejos. Ni siquiera percibían. Eran tan poco sensibles a la necesidad de sus maestros, de sus verdaderos maestros, de su padre espiritual, en este caso de Pablo, que Pablo
le toca decirlo abiertamente. A Pablo no mucho le gustaba decir así. Pablo era una persona fuerte emocionalmente, con mucha dignidad personal. Por lo tanto, no le gustaba andar diciendo acerca de sus necesidades personales. Y vamos a ver lo que dice acá, que más adelante, que él trabajaba y trabajaba para buscar de alguna manera sostenerse. Pero en este momento, ya bajo tanta presión y viendo tanta inmadurez de una iglesia que él ya había trabajado, que él ya había servido, a la que había enseñado, él se ve obligado a decir esto. Vivimos bajo presión mientras servimos al Señor. Y no es que hasta que solventamos nuestra situación física, económica, emocional, hasta entonces empezamos a servir a los hermanos. No. Mientras estamos sirviendo a los hermanos, nos toca pasar todo eso. Y ustedes ni cuenta se dan, le dice Pablo a los hermanos de Corinto. Presión física, hambre, sed. O sea, nuestro cuerpo se afecta. Pero también tenemos presión económica. Andamos mal vestidos. No tenemos ni dónde vivir. Eso le está teniendo que decir para que reaccionen ellos. Y presión también emocional. Nos maltratan. Nos maltratan. Nos hacen bullying social. Filipenses 4, 11 al 13 dice, no que hable porque tenga escasez. Y esa es la convicción de Pablo y nuestra convicción también. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Por eso es que Pablo, aunque estaba bajo presión física, económica y emocional, él seguía sirviendo al Señor. Porque él tenía lo que todos deberíamos tener. Es contentamiento. Gratitud con lo que tengamos. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es exactamente el contexto de un versículo como este que usamos tanto nosotros. Ese versículo nació en el contexto de alguien que le está tocando sufrir presión y aún así tiene contentamiento. Sé no tener y aún así estar contento. Sé pasar necesidad física y aún así estar contento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese texto no está diciendo, lánzate temerariamente a lo que sea y Dios te va a agarrar en el aire para que no te caigas. Eso sería usar este versículo, Filipenses 4:13, como un puro amuleto. Me pongo Filipenses 4:13 y hago lo que sea porque Dios de alguna manera me tiene que rescatar. Dios me tiene que rescatar. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, no. Sé tener y sé no tener. Sé estar bajo mucha presión y sé estar holgado en cuanto a la presión. Y en todo momento siento contentamiento. Y dice, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. En otro pasaje, no acá, Pablo recalca, miren, a Pedro lo sostienen económicamente y se dedica solamente a servir al Señor. Y a los demás apóstoles hacen lo mismo ustedes. No tendría yo ese derecho, sin embargo, yo he decidido no ser carga para ustedes. He tratado de no ser carga y mucho menos quiero ser un tropiezo. No quiero ser ni carga ni ser tropiezo. ¿Saben qué? Me quiero sentir libre para enseñar y para llamar la atención cuando tenga que hacerlo, sin la presión de que alguien me diga, tú vas a enseñar lo que yo quiera porque yo te estoy sosteniendo económicamente. Eso era lo que estaba atrás de ese deseo de Pablo de no ser una carga. Y entonces, trabajar y trabajar y trabajar lo más duro que podía. Sin embargo, no siempre lograba tener todo lo necesario y le tocaba pasar hambre. Le tocaba pasar hambre.
nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. 1 Corintios 9, 11 y 12 dice, si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? ¿Qué está diciendo ahí? Les enseñamos, los exhortamos, les enseñamos el camino del Señor, la palabra del Señor. Y por supuesto, todo ese tiempo invertido, pues no lo usamos en producir. ¿Será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? ¿Es acaso una abusivez de mi parte, dice Pablo en este texto de 1 Corintios 9, que también ustedes me puedan echar una mano en el material? Sin embargo, no hemos usado ese derecho, sino que suprimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Pablo conocía cómo era la congregación de Corinto y sabía que si él empezaba a recibir ayuda económica de ellos, eso se iba a constituir en un estorbo al Evangelio. Es una decisión consciente de Pablo, que nos enseña mucho. En Romanos 8, 18 dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Y miren, podemos estar pasando penas, sufrimientos, pero eso comparado con la gloria venidera es nada, ni siquiera nuestra vida dura tanto comparado con la eternidad. No es mucho lo que dura nuestra vida, ni son tantos los sufrimientos, y todo esto pasará. Pero Pablo está haciendo un llamado a que recapacite esta iglesia local. Un llamado a que ellos vean cuán insensibles son con sus propios líderes, con los que se han desgastado por llevarlos a los pies del Señor y discipularlos y ver que poco a poco vayan madurando. Pablo se pone como un ejemplo, dice, cuando nos ultrajan, ¿qué hacemos? Bendecimos. Cuando somos perseguidos, ¿qué hacemos? Los soportamos. Cuando nos difaman, ¿qué hacemos? Tratamos de reconciliar. ¿Reconciliar con quién? Con quien me está difamando. Esa no es la actitud de la mayoría de nosotros. Si nos difaman, tratamos de ir a un juzgado, a un tribunal, establecer una demanda porque me están difamando. Dice, cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. ¿Quién? El afectado trata de reconciliar. Esa es la actitud que deberíamos tener. Hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todo. ¿Qué está demostrando esta serie de acciones acá? Madurez. Madurez. El que es maduro tiene dominio propio total. Eso significa que hace lo que después de pensar sabe que conviene hacer. No actúa por impulso. ¿Qué más podemos encontrar acá? Mansedumbre. La mansedumbre es que a pesar de tener una cantidad de recursos y de derechos que podría ejercer y dañar al que me está dañando, llevarlo a los tribunales y llevarlo hasta la cárcel para que pague lo que me está haciendo, la mansedumbre me hace renunciar a esa fortaleza que tengo de recursos y actuar en forma mansa. Es fortaleza bajo total control de mi dominio propio. Eso es lo que estaba pasando. Madurez. Y él dice, mírenme, mírenme cómo soy bajo presión. Ya vimos, física, emocional, económica. Mírenme cómo soy bajo presión social. El ultraje, la persecución, la difamación. Eso es lo que yo quisiera en ustedes, madurez. Madurez, ya no que estén tanto pidiendo, cuídenme, cuídenme, cuídenme. Ya lo vimos antes. Eso es ser bebé, niño, infante en Cristo. Esa necesidad está bien en un niño
y está bien en el recién convertido. Está bien, es normal, pero ustedes maduren. Primera Pedro 3:9 dice, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Jesús dijo en Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué le estaban haciendo? No lo estaban ultrajando, persiguiendo, difamando, lo estaban matando. Lo estaban matando. Ya estaba clavado en la cruz, ya la cruz había sido levantada y estaban echando suertes para repartirse sus vestidos. Y bajo esa situación, Cristo también nos da otro ejemplo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No ven. No son capaces de ver. Ábrele los ojos. Hemos llegado a ser la escoria, el desecho. Y esto es importante. Para Dios, aunque estemos pasando esa marginación y ese desprecio social, para Dios no somos escoria. La escoria es lo que se eleva a la superficie de un metal que se funde cuando se está purificando ese metal y se remueve. Y al removerlo, ese metal es cada vez más puro, cada vez más puro. ¿Cómo se remueve la escoria? Calentando. Al contrario, miremos esa escena de la escoria y el desecho como lo que debe pasar en nosotros para irnos perfeccionando. Nos consideran como la basura, como lo peor de la sociedad. Pero no nos importa. Este ha sido un proceso de presión gradual y creciente. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En mí, en Cristo, tengáis paz. ¿Por qué? Lo que sigue, lo que dice después nos da a entender claramente que Cristo no está ofreciendo que no tendremos problemas. Mismo Cristo dice a sus discípulos, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Que nos toque sufrir, Cristo ya lo dijo. No es sorpresa. No es que soy hijo del rey y por lo tanto no debo sufrir. Soy hijo del rey y por lo tanto siempre debo estar con abundancia de todo. No. En el mundo tendréis tribulación, tendréis aflicción, pero tranquilos, en Cristo tenemos paz. Mateo 5:11 dice, bienaventurados seréis cuando os ultrajen, persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Se ve claramente que Cristo no está garantizándonos no sufrir, pero sí nos garantiza que en Él tendremos paz. Eso es lo que Pablo está mostrándole acá a los hermanos tan inmaduros de la iglesia de Corinto. Y dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Pablo no busca que ellos sientan vergüenza como personas, como seres humanos. No busca que se depriman como seres humanos. No, lo que sí está buscando él es que sientan vergüenza por el pecado que están cometiendo. Pero todos sabemos que si estamos en Cristo, cuando pecamos, las cosas se complican en la comunión de nosotros con Dios. Pero eso tiene solución. Y la solución empieza reconociendo con humildad que he pecado. Y entonces todo se resuelve. La comunión regresa otra vez con el Señor. La que yo rompí por meterme a líos de pecado. Y miren,
La iglesia no está formada con gente perfecta. Todos somos complicados. Eso lo vimos a un principio, como un comentario. Todos somos complicados y llevamos nuestra complicación emocional y personal a el cuerpo de Cristo, a nuestra relación con otros creyentes. Y nosotros complicamos todo. 1 Corintios 6:5, un poco más adelante dice, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Entre ustedes no hay ni uno solo capaz de poner orden ahí, de llevarlos a la sensatez. No hay ninguno. Miren cuánto hay en el corazón de Pablo respecto a esta congregación para tener que escribir una carta tan fuerte como esta. Y muchos creyentes toman la carta de Corintios como un ejemplo de una iglesia que está haciendo lo correcto en cuanto a los dones espirituales. Vean el contexto completo. No es así. Es una iglesia que está usando mal los privilegios que Dios le dio. Y es más, muchos de los dones espirituales descritos en Corinto están mal usados. Están mal usados, no con el propósito que tenían. Por lo tanto, así como los practicaban los hermanos de Corinto, es un ejemplo de cómo no debe hacerse. No es un ejemplo de cómo debe hacerse, es un ejemplo como no debe hacerse. Sed sobrios, como conviene, y dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Para vergüenza vuestra lo digo. Todo lo que les enseñé, como que no nos ha hecho avanzar a ustedes en la madurez. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero ¿qué es el propósito de esta amonestación? Es como lo que un padre hace con su hijo. No es una amonestación que busca la destrucción. Un padre no busca la destrucción de su hijo. Busca la madurez de su hijo. Busca hacerlo avanzar, no destruirlo. No herirlo de tal manera que él no pueda volverse a levantar. No se trata de eso. Ahora bien, en igual reciprocidad, os hablo como a niños. Vosotros también abrid de par en par vuestro corazón. Os hablo como a niños. ¿Por qué? No porque seáis niños, sino porque se están comportando como niños. Entonces, si no puedo hablarle como a maduros espirituales, pues déjenme hablarles como niños. Para que como niños vayan entendiendo que deben salir de esa condición de inmadurez. Porque aunque tengáis, y aquí sigue el sentido de la ironía, aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, ¿cuáles innumerables? Innumerables quiere decir, no se pueden contar la cantidad de maestros que tienen. Pero el maestro verdadero instruye en doctrina y demuestra con su vida que lo que está diciendo es real en él. Modela. El verdadero maestro modela con su vida. Pero los que dentro de ustedes se dicen maestros, que son innumerables, no son maestros, son falsos maestros. Ellos mismos se han inventado que son maestros. Ese tono de ironía es fuerte aquí. Es fuerte. Y está diciendo, no tienen ni maestros. Entiéndanlo. De todos no saco un buen maestro entre ustedes. ¿Qué les está pasando? ¿Qué les está pasando? Se han inflado en su arrogancia. Sin embargo, dice Pablo después, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús, yo, y ahí sí podría apreciarse Pablo de eso, yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Por qué? Porque antes de que yo llegara a Corinto no había llegado todavía el Evangelio ahí.
y el Señor me permitió ir a ustedes y evangelizarlos. Así que ustedes vinieron al Evangelio por la predicación que yo traje, movido por el Espíritu Santo. Así que no tenéis muchos padres espirituales. Pablo está reclamando aquí su autoridad. ¿Por qué? Porque él necesitaba que se le reconociera autoridad para que hicieran caso como hijos a un padre, para que hicieran caso de todo lo que está diciendo. Él era el padre espiritual. Yo los engendré por medio del Evangelio. Y sí, había llegado después Pedro, había llegado Apolos, pero él fue el primero. Dejen de actuar de una forma tan arrogante, tan carnal, tan presuntuosa, tan prejuiciosa. Y lo que está a punto de decir requiere autoridad. Por tanto, os exhorto. Eso no es una sugerencia. Los exhortos significa hagan caso. Os exhorto. Y miren, no cualquiera puede decir esto. Y es difícil decir esto. Imítenme a mí. Ya que entre ustedes mismos no pueden encontrar ningún modelo a seguir y no encuentro ningún maestro, verdadero maestro entre ustedes. Imítenme a mí. Ya les dije cómo reaccionamos con madurez ante la adversidad, ante el bullying social. ¿Cómo reaccionamos? Imítenme a mí. Úsenme como un modelo humano a seguir. No sustituto de Cristo, no. Como un modelo humano cercano a ustedes, al que puedan seguir. ¿Y qué es lo que acreditaba a Pablo para ser un modelo a ser seguido por otros? Pablo decía en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. ¿Qué es lo que le da la legitimidad para que lo sigan a él? Que él sigue a Cristo. Y eso es una forma de decir, sean leales a mí, pero no a causa mía. Sean leales a mí, porque yo a la vez soy leal a Cristo. Si yo dejara de ser leal a Cristo, ustedes no tendrían ninguna obligación de ser leales a mí, porque su lealtad hacia los seres humanos debe ser condicional. Pero yo estoy siguiendo a Cristo, así que entonces imítenme a mí. Filipenses 4:9 dice, lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, no es solo palabras como ustedes, que todo es argumentación, palabras, discurso, elocuencia. No, y no puedo ver nada concreto en sus vidas. Aquí lo que está diciendo Pablo es, han aprendido de mí, han recibido de mí, han oído de mí y han visto en mí. Eso practiquen. Y el Dios de paz estará con vosotros. Un líder que modela es un líder al que deseamos seguir, porque él sigue a Cristo. Pablo se está poniendo como un ejemplo. Por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo. Otra vez lealtad a Cristo. Mis caminos que son a la vez los caminos en Cristo. Lealtad al Señor de parte de Pablo, tal como enseño en todas partes, en cada iglesia. Y si ustedes se recordaran, podría agregar ahí Pablo, hace 4 años o 5 años, eso estuve enseñando con ustedes por 18 meses. Eso estuve enseñando. Pero ahorita como ya se les olvidó y hay nuevos que llegaron y ya no lo saben, entonces ahí va Timoteo con ustedes. Ustedes necesitan urgentemente modelos correctos para seguir. Ustedes lo que necesitan ahorita urgentemente, como muchos creyentes hoy en día, muchos hermanos en Cristo,
necesitamos desaprender cosas que no aprendimos bien y reaprenderlas conforme a la palabra de Dios. Desaprender y reaprender debería ser algo constante en el creyente, porque se necesita hacer eso para ir madurando, para ir progresando. Entiendo mal algo, comprendo después que no estuvo bien aprendido cuando me lo enseñaron, lo desaprendo y lo reaprendo, sin remordimientos de haber dejado algo que amé durante tanto tiempo, pero no estaba bien, no estaba correcto, no estaba conforme a la palabra de Dios. Lo desaprendo, lo desecho y reaprendo lo correcto. Eso es lo que debemos hacer. No cuidar tanto lo que siempre amé, aunque esté incorrecto, pero es que lo amé. Sí, pero está incorrecto. Desapréndelo y reapréndelo correctamente. No solo Pablo podía servir de ejemplo. Pablo dice, imítenme a mí. Sean como yo. Pero ¿saben qué? Hay alguien más que ha aprendido a seguir los caminos del Señor y también es un buen modelo. Se los mando a ustedes. Timoteo. Sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Quién andaba según el ejemplo de Pablo? Timoteo. Entonces, ¿cuál es el mandato? Obsérvenlo. Sigan lo que ellos enseñen, porque andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Andan siguiendo también a Cristo. Timoteo es ejemplar. Y no solo es ejemplar, sabe, conoce, ha recibido mucha instrucción de parte mía. Y saben que también es un tercero, que no son ni ustedes ni soy yo, que puede dar fe de mí. Fe de mi ministerio. Fe de lo que enseño en otros lados. Para que ustedes tampoco se crean la gran cosa, iglesia de Corinto. Sí, bendecidos por el Señor. Sí, el Señor les dio dones. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que ustedes estaban en un lugar estratégico. Rutas comerciales, gente viviendo ahí de muchos lugares del mundo, con muchos idiomas, pasando meses ahí necesariamente por el invierno. El Espíritu Santo no les dio por casualidad tanto. Era porque ustedes estaban en una posición estratégica. ¿Y qué han hecho? Nada. Pelearse entre ustedes, dividirse entre ustedes, ser arrogantes, soberbios entre ustedes, despreciar a las demás iglesias. Pues ahí va Timoteo, que puede decir cómo enseñan las demás iglesias. Y además les puede decir cómo otras iglesias probablemente lo están haciendo mejor que ustedes. Mucho mejor que ustedes. Dejen de ser tan arrogantes. Dice, y algunos se han vuelto, algunos de ustedes, ¿verdad? Está hablando de Corinto. Y algunos se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a vosotros. La palabra arrogante tiene varios sentidos en el griego, pero significa básicamente hinchados, inflados. Eso significa arrogante, hinchado e inflado. Ustedes no eran así. Cuando yo estuve con ustedes, no eran así. Ustedes vinieron a los caminos del Señor con alegría y sencillez de corazón. Estaban saliendo de un mundo pagano, inmoral, y empezaron a formar la congregación local de Corinto. No eran así, pero se han vuelto así. Están retando la autoridad que Dios me ha dado. ¿Y saben qué? Están aprovechándose del distanciamiento que hay entre nosotros. Y eso está muy de moda ahora. Ese distanciamiento que hay entre la congregación y quien los lideraba está siendo aprovechada por mucha congregación para volverse soberbio o para olvidar los caminos del Señor. No es excusa, pero está sucediendo. El distanciamiento produce eso. A los que están lejos los infla, porque no tienen quien esté cerca modelándoles. Pero, ¿dónde deberíamos encontrar si no tenemos a una persona enfrente de nosotros, cerca de nosotros? ¿Dónde deberíamos encontrar modelos? En la palabra de Dios. ¿Y qué tengo que hacer? Leer. Si no leo, no encuentro los modelos que están en la palabra de Dios.
como que si su padre espiritual, que soy yo, no pudiera llegar. Estoy del otro lado del mar. No está tan lejos tampoco. Estoy en Éfeso. Desde Éfeso les estoy escribiendo. Y ustedes viven del otro lado del mar, en un estrecho, que bien lo puedo atravesar, estar en un par de semanas con ustedes. Hacían lo que querían y no lo que debían. Y ¿saben una cosa? Se les está olvidando el Salmo 139:7 porque ya ni leen, que dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? A ningún lado puedo ir. Dios está en todos lados y Dios está viendo lo que están haciendo. Y Dios se molesta por lo que están haciendo. Pero dice, pero iré. Si creían que no iba a ir, pero iré a vosotros pronto. Si el Señor quiere, y conoceré. Así, confrontaré cara a cara. No las palabras de los arrogantes, sino su poder. Miren qué palabras más duras. Ahí está una seria advertencia. Iré a vosotros pronto. Pablo hizo un siguiente viaje a Corinto. Dice en el capítulo 16, 5 al 9, dice, iré a vosotros y tal vez me quede o aún pase ahí el invierno. El invierno era ese periodo en que se cerraba la navegación y ya el que llegó ahí y llegó el invierno, ahí se quedó. Ahí se, como dirían, frito, se quedó ahí, parado por 3 meses en Corinto. Pues muchos que querían hacer un viaje largo se iban antes de que empezara el invierno, porque de todos modos no había navegación que los trayera de vuelta. Y quizás pase ahí el invierno, que me encaminen después. O sea, eso encaminar significa para que me apoyen económicamente y con todo lo necesario para el siguiente lugar a donde tenga que ir. Eso se llama encaminar. Y era muy común en el Nuevo Testamento que las congregaciones, después de haber recibido tanto, sentían tanta gratitud que encaminaban. No era, lo acompañaban al barco y le decían adiós. No, sí lo acompañaban al barco o al camino donde iba a seguir su camino el que había llegado con ellos. No solo eso, le daban una ofrenda para que él se sostuviera, mientras en el otro lugar los hermanos podían ya apoyarlo económicamente o encontrar un trabajo él que hacer, para que me encaminen a donde haya de ir. Pero saben, quiero ver cara a esos supuestos maestros, a esos suplantadores de maestros, a esos que se han inflado tanto, se han hinchado tanto, los quiero ver cara a cara. Quiero ver si así como hablan de lejos, son capaces de confrontarme de cerca. Y no me interesan sus palabras, porque si es por palabras, yo también estoy capacitado y entrenado en filosofía, en oratoria, en elocuencia, pero no se trata de eso. No se trata de palabras huecas, vacías, infladas. Eso no me interesa, dice Pablo. En 2 Timoteo, él le recomienda a Timoteo, por ejemplo, evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. El camino de la palabrería, de la discusión y la argumentación filosófica no nos lleva a nada bueno, solo a más impiedad. Porque yo puedo hacer argumentos muy buenos que justifiquen mi pecado. ¿Qué es lo que está pasando ahora con los temas de género y otros temas? Hay mucha argumentación filosófica alrededor de querer justificar que un pecado ya no es pecado, sino es simplemente una discrecionalidad del ser humano. A eso lleva la argumentación filosófica, a convertir en justificable lo injustificable, a convertir en razonable el pecado. No vayan por ese camino y no me interesa a mí ese camino con ustedes. No me interesa. Desde que fui la primera vez con ustedes, yo decidí no ir por el camino de la argumentación filosófica. La probé en Atenas
y miré que no funcionó. Con los estoicos, con los epicúreos, con los más letrados de Atenas, no funcionó. Y entre ustedes ni siquiera hay muchos sabios. Como ya se los dije, ni hay muchos sabios, ni hay muchos poderosos, ni hay muchos de buenas familias. No, ustedes son una congregación hecha de gente comerciante principalmente, normal, emprendedora. Pero no se hagan ustedes con que tienen la elocuencia de los sabios de Grecia. No es así. Y tampoco no se necesita. Ni me interesa, ni a Dios le interesa eso. ¿Qué le interesa a Dios? Poder. Pero ¿dónde debe manifestarse ese poder? No en hacer grandes relajos. Debe manifestarse en la transformación de sus vidas, en la madurez. Ahí se ve el poder de Dios. Cómo agarra a un ser humano complicado, difícil, inmaduro, y el poder del Espíritu Santo lo va convirtiendo en una persona capaz de aguantar, capaz de resistir, capaz de no devolver mal por mal. Segunda Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué? De dominio propio. ¿Por dónde está encaminando ese poder, las palabras de Pablo? Hacia el autodominio. O sea, madurez. Madurez. Eso, para mí, eso es poder, dice Pablo. Ese es poder. Y veamos entonces cómo está su poder. Sus palabras yo sé que son infladas, pero su poder quiero verlo. Veremos de qué están hechos esos que se creen tanto, esos tan arrogantes. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El cuerpo de Cristo debe vivir, fue hecho para vivir en unidad. Sí hay diversidad de dones, diversidad de funciones, diversidad de atributos, talentos y todo repartido por el Espíritu Santo como Él quiso. ¿Pero para qué? Para que se apoyen, se sirvan unos a otros y vivan en paz, como todos los miembros de su cuerpo viven en paz dentro del cuerpo. No está, cuando menos pienso, se me está cayendo una mano porque el brazo la expulsó. No. Todo vive unido con un propósito para el engrandecimiento del cuerpo de Cristo. En paz. El reino de Dios no consiste en palabras, no es cuestión de argumentos, capacidad de debate, sino consiste en poder. Transformación bajo el Espíritu Santo. 1 Corintios 2:4 dice, y ni mi mensaje, ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría. Ahí vemos, Pablo no se fue por esa línea, sino con demostración del Espíritu y de poder. Miren estas últimas palabras, son muy duras, pero son las palabras que un padre normalmente le dice a un hijo pequeño. A un grande ya no le dice así. Un grande ya es otro, ya pasó la instancia en que podía corregirse con vara, ya pasó. Quien no lo hizo de pequeños y quiere hacerlo de grandes, está tarde. Eso se hace de pequeños. Pero ¿cómo confronta un padre a un hijo? Como Pablo está confrontando acá a sus hijos espirituales. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara? ¿Con cincho? ¿Con chicote? ¿Con paleta, diríamos por acá? ¿O con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Qué queréis? ¿Qué significa ir con vara? Pablo está tan molesto que hace esta advertencia. ¿Qué dice Hebreos 12:6? Porque el Señor, al que ama, el Señor, está hablando de Dios, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No es extraño que si yo soy un hijo de Dios
y decido pecar y no decido pedir perdón a Dios, ni arrepentirme de lo que estoy haciendo, e insisto en hacerlo, pero soy un hijo de Dios, ¿qué puede venir de Dios hacia mí? Y no es raro que pueda venir disciplina, y una disciplina dura. No es que Dios es todo amor y no me puede tocar porque Él me ama. No, Dios me puede disciplinar. Si yo soy, insisto, y no entiendo, y soy un necio, Dios me disciplina y me azota. Azota a todo el que recibe por hijo. Por supuesto al que lo necesita, porque también Proverbios y la Biblia es coherente entre sí. Proverbios 10:13 dice, en los labios del entendido se halla sabiduría, pero la vara es para las espaldas del falto de entendimiento. En un dicho muy común, diríamos, al entendido por señas. Al entendido por señas. Y no continúo con el resto del dicho, porque ya lo saben. Al entendido por señas. O sea, al sabio con palabras se le puede llegar, pero al necio que no quiere entender, a pura vara hay que llegarle. Pero Pablo les da a escoger qué tipo de didáctica, qué tipo de pedagogía quieren que use con ustedes. ¿La de las palabras, el amor y la mansedumbre o la de la vara? Escojan ustedes. La otra opción es ir con espíritu de mansedumbre y con amor. Y aunque le dolía mucho a Pablo lo que estaba pasando y que hubieran llegado hasta ese punto, él tenía la esperanza de que reaccionaran y cambiaran. Como todo padre tiene la esperanza con sus hijos, que algún día cambien. Pero mientras tanto, ¿qué me toca darle a ese hijo? Mientras no decida él mismo cambiar, me toca darle amor. Máxime si ya está en una edad en que ya no procede nada más, solo me toca esperar a que él, todo lo que se sembró en él, finalmente dé fruto y entienda y reaccione. Mas yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por consideración a vosotros no he vuelto a Corinto. Miren el amor de Pablo. Estaba dándoles tiempo. Si yo llego ahorita, yo sé lo que me voy a encontrar. Dice, porque temo que quizá cuando yo vaya, haya que no sois lo que deseo. Y yo sea hallado por vosotros que no sois lo que deseáis. Que quizás haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancias, desórdenes. Eso es lo que creo que encontraría si apresuro mucho mi ida con ustedes. Mejor les mando esta carta, mejor les mando a Timoteo y doy tiempo. No quisiera encontrar eso ahí con ustedes. Por eso, con mucho amor se los digo, cambien antes de que el Señor venga y los discipline, antes que el Señor venga y los azote, porque eso puede venir. No esperen hasta ese momento, no lo esperen, no lo deseen, no les conviene. ¿Qué podemos concluir de este pasaje? Con este termina el capítulo 4 y termina una serie de temas relacionados con la conflictividad creada por las mismas divisiones provocadas por los hermanos, no por los líderes. ¿Qué podemos decir? Lo que Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Pablo lo que está diciendo, miren, esto que está pasando con ustedes solo es presagio de algo muy duro que está por venir con ustedes. ¿Por qué? Porque justo antes de que alguien caiga o sea quebrantado, se ha inflado y se ha hinchado. Justamente antes pasa eso. Pero debemos ser humildes delante de Dios. Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. No inflen su autoestima. Pablo no aboga por la psicología que actualmente nos venden en las iglesias. Tu autoestima, tú considérate que tú eres grande, que tú puedes, que tú decretas, que tú mandas, que tú ordenas. No,
nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. Romanos 12:3. Ese es el mandamiento. Y eso es lo que Dios pide de nosotros. Que el Señor los bendiga y oramos. Señor, te damos gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú nos enseñas y muchas veces no queremos leer pasajes como este porque nos instan a cambiar cosas que no estamos haciendo bien. Pero cuando todos nos dicen que todo está bien, que no tenemos ningún problema, que estamos bien, que sigamos adelante, que en Cristo todo lo podemos hacer, que no hay pena, Él nos ama, estamos rodeándonos entonces de falsos maestros que nos están diciendo que lo mal que estamos haciendo está bien, no hay problema. Dios lo aguanta, Dios lo tolera. La palabra no es así y solo lo entendemos al leer tu palabra, Señor. Que cuando la palabra debe amonestarnos, debe amonestarnos. Y si debemos cambiar, debemos cambiar. Y no tenemos que nombrar de otra manera a lo que es pecado. Así que ayúdanos, Señor, a tomar en serio esto y a no aprovechar la distancia que hay ahorita entre líderes espirituales y su congregación para que la congregación se aproveche y empiece a hacer lo que quiera, pensando en que lejos del pastor, lejos del líder, lejos del maestro, lejos del evangelista, puedo hacer lo que quiera porque nadie me ve. Dios te ve. Y gracias, Señor, porque tú estás presente en todo momento y principalmente tú estás en nuestro corazón. Te alabamos, Señor, y ayúdanos a regresar a tus caminos si nos hemos apartado con humildad y sin un concepto de nosotros más alto que el que debemos tener y que sea moderado. Gracias, Señor, por tu palabra, por la exhortación de Pablo a la iglesia de Corinto, porque es para mí hoy, y yo la tomo para que me ayude a transformarme a mí. Gracias, Padre Celestial, te damos en el nombre de Cristo, tu Hijo. Amén.